La organización social de China, Egipto e India. Comencemos por Egipto. Si bien en esta civilización existían grandes diferencias entre las distintas clases, no había una separación rígida, de modo que había una cierta movilidad social. En una población calculada de unos 5 millones de habitantes, las obras públicas eran realizadas comúnmente por los prisioneros de guerra reducidos a la esclavitud. La mayoría de la masa obrera, por otra parte, estaba formada por hombres libres, que vivían preferentemente en casas de adobe. Sobre ellos pesaban fuertes impuestos y servicios personales. Pero hombres que se caracterizaran por su talento y energía podían en algún momento surgir a niveles superiores y llegar a ser comerciantes y altos funcionarios. Los productos de la minería y del comercio eran elaborados por los artesanos. Los carpinteros y ebanistas, los joyeros, los canteros, los escultores y los pintores, a quienes hoy en día debemos las maravillosas obras de arte y artesanía que tienen pocos paralelos en la historia universal. Las clases medias incluían además a los ricos comerciantes, a los profesionales como los profesores, los artistas, los médicos y a los escribas, que, gracias a que dominaban el difícil arte de leer y escribir, la complicada escritura jeroglífica tenían una gran importancia. Por último, la clase dirigente estaba conformada por la dinastía real, por los sacerdotes, los altos funcionarios de la corte del rey y por los grandes terratenientes. De ellos y de sus formas de vida se han conservado numerosas representaciones en las pinturas y los relieves de los templos y de las tumbas. En el caso de la India, podemos identificar una rígida pirámide social. Esta pirámide estaba encabezada por los brahmanes, o los hombres de los sagrados, que podían dedicarse a distintas actividades económicas, pero cuya función fundamental era de carácter religioso. Ellos debían recitar las oraciones, celebrar los ritos, dirigir el culto, además de celebrar los sacrificios y consultar a las divinidades. Hacían los horóscopos y presentaban las ofrendas a los dioses. Los brahmanes alcanzaron un gran prestigio, poder y riqueza, ya que su asistencia era indispensable. Todo acto importante de la vida privada y pública estaba siempre acompañado de algún rito o sacrificio que requerían de la presencia de los brahmanes. En segundo lugar, estaba ocupado por los kshatriyas o nobles guerreros, que eran los dueños de las tierras más importantes y que se ocupaban de la administración y de la guerra. Les seguían los vaishyas o los hombres libres, que se dedicaban al cultivo, al comercio y a la industria. Si bien eran considerados como hombres libres, debían servir de granjeros a las clases superiores y debían acompañar a estos en las guerras y pagar contribuciones. El grupo social más bajo estaba conformado por los sudras o siervos, que eran los descendientes de los derrotados, los individuos condenados por deudas y crímenes graves y también los prisioneros de guerra. En un comienzo, la barrera entre estos grupos no eran tan rígidas, pero en el transcurso del tiempo, estos grupos sociales se convirtieron en castas hereditarias, cada una separada de las demás por rígidas barreras. Dentro de cada una de estas cuatro castas principales se formaron otras cientos de subcastas y apareció una quinta, las castas de los sin casta, es decir, los parias o los intocables. Ellos eran considerados impuros. El que por mala suerte era tocado por uno de ellos debía someterse a complicados ritos de purificación. Cada casta y subcasta tenía sus propias leyes y costumbres por las cuales se regía la vida entera.
Cada uno debía casarse con un miembro de su propia casta. Nadie podía probar la comida preparada por un miembro de otra casta. Cada persona permanecía toda su vida dentro de la casta a la cual pertenecía por su nacimiento. Ningún esfuerzo, ningún mérito personal permitía ascender en vida de una casta inferior a una casta superior. Y por último, tenemos el caso de China, donde la principal característica de su estructura social fue la existencia de una marcada estratificación y su estricto respeto por las jerarquías. En la cúspide de la escala social china se hallaba el emperador, quien gobernaba el imperio. Luego del emperador se ubicaba la aristocracia nobiliaria, que formaba la corte del emperador. Esta aristocracia estaba compuesta por grandes terratenientes y por caudillos militares que ocupaban importantes cargos en el ejército del imperio. Luego le seguían la poderosa clase de los mandarines, que eran funcionarios cultos que colaboraban con el gobierno y eran funcionarios de confianza del imperio. Entre ellos habían gobernadores, jueces, funcionarios policiales, recaudadores de impuestos, supervisores, entre otros. Más abajo venían los campesinos, quienes trabajaban en los campos de los grandes terratenientes. Los campesinos constituyeron la mayor parte de la población china. En el último escalafón de la escala social estaban los esclavos, quienes eran prisioneros de guerra y también hombres que habían perdido su libertad debido a sus deudas.